Bienvenidos al avance del capítulo 49 de Kuma, la otra esposa. Karan, desde prisión y aún con el teléfono apretado en la mano, preguntó con urgencia qué estaba ocurriendo. Kan, sin rodeos, le confesó que su madre tenía a Ceylan bajo amenaza con un soplete encendido en la mano. Aquella revelación desató la furia inmediata de Karan, que con la voz cargada de rabia advirtió a Kudret que si no dejaba tranquila a Ceylan, lo lamentaría amargamente. Sus palabras atravesaron la distancia y calaron hondo en Kudret, que aunque intentaba mostrarse firme, no pudo apartar de su cabeza la advertencia de su hijo. Karan, con un tono grave y lleno de impotencia, insistió en que no podía atreverse a lastimar a Ceylan, pues aquello complicaría aún más la situación para todos. Quiso seguir hablando, descargando la desesperación que lo consumía, pero de repente apareció el director del penal. Con gesto autoritario interrumpió la conversación y ordenó a los guardias que llevaran a Karan de regreso a su celda. La llamada terminó de golpe, dejando al prisionero sin posibilidad de decir más. En medio de la impotencia, Karan permaneció en silencio, apretando los puños, consciente de que su madre podía ir demasiado lejos. En la casa, Kudret se quedó un momento inmóvil con el encendedor en la mano, como si aguardara escuchar otra frase de su hijo, pero lo único que encontró fue un silencio denso. Su mente, sin embargo, continuaba en agitación, dudaba entre obedecer a Karan y detenerse, o seguir presionando a Ceylan hasta arrancarle la verdad sobre ese testigo que tanto daño le hacía. Finalmente, vencida por la rabia, optó por continuar con su plan. Mirando fijamente a Ceylan, le dijo que podía resistirse cuanto quisiera, pero que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Ceylan, serena, le respondió que jamás revelaría la identidad del testigo. Esa negativa avivó la cólera de Kudret, que elevando la voz le gritó que, si no hablaba, tendría que marcarle el rostro con fuego. Con brusquedad tomó un soplete, lo encendió y lo acercó con intención de intimidarla. En ese instante, Kan reaccionó de inmediato, se lanzó hacia ella, le arrebató el soplete y le ordenó que se calmara, advirtiéndole que estaba actuando como una desquiciada. Kudret, alterada, replicó con voz quebrada que lo hacía porque necesitaba la verdad a toda costa. Kan no se dejó vencer. La encaró con firmeza y le dijo que ese camino solo traería desgracias, que si seguía así las consecuencias serían irreversibles y arruinarían todo. Respirando con dificultad, Kudret se aproximó una vez más a Ceylan. La observó en silencio durante unos segundos, como evaluando si su amenaza tendría efecto, pero al final decidió liberarla. Con brusquedad le quitó las ataduras, permitiéndole moverse. Ceylan, dolorida y débil por el tiempo retenida, logró incorporarse lentamente, apoyándose en las paredes y moviéndose con dificultad. Kudret entonces lanzó otra advertencia: lo que había ocurrido no quedaría en el olvido, y tarde o temprano ella pagaría por su obstinación. Después se volvió hacia Kan y lo miró con dureza. Le advirtió que cuidara mucho sus palabras, porque si llegaba a contradecir lo que había dicho, reuniría pruebas para culparlo y enviarlo a prisión. Kan respiró hondo, mantuvo la calma y le respondió con firmeza que no debía preocuparse, porque la verdad ya comenzaba a salir a la luz y nadie podría ocultarla. Con esa convicción, tomó a Ceylan del brazo y la ayudó a salir del calabozo. Ella caminaba despacio, débil, apoyándose en la baranda y en el hombro de Kan. Kudret, al verla subir con esfuerzo, dio instrucciones claras a Ilyas. Debía vigilarla sin descanso, no perderla de vista ni un solo instante, porque cualquier detalle podía ser clave. Mientras Ceylan alcanzaba el último escalón, Kudret quedó pensativa, cada vez más inquieta. Su fijación con descubrir la verdad se transformaba poco a poco en una obsesión que la consumía. Al marcharse del lugar, nadie notó que en el suelo había quedado una pequeña nota que Ceylan había dejado caer con disimulo. Ilyas, distraído, la pasó por alto. Ese papel permaneció oculto, aguardando el momento en que revelara algo importante. En otro escenario, Ferit entró en la cafetería y saludó a Mustafa. De inmediato le preguntó por Leila. Mustafa, con gesto serio, le contestó que al despertar ella ya no estaba en casa, lo mismo que Gonca, por lo que supuso que habrían abierto temprano el local. Imaginaba también que estaban juntas, ya que el día anterior Gonca había insistido en hablar con Leila. Mientras tanto, Mehmet llevó a Leila hasta la tienda. La recostó en la cama y repasó mentalmente el plan que Gonca le había sugerido. Observaba el lugar con cierto orgullo, convencido de que nadie sospecharía que la tenía allí escondida. En la mansión, Nadire se encargaba de cuidar a Ceylan en su habitación. Aisé entró en ese momento y, al verla tan mal, le pidió a Nadire que llamara a la policía. Pero Nadire, con tono firme, le aconsejó guardar silencio, asegurándole que ni siquiera la policía podría salvarla de Kudret. Aisé, dolida y arrepentida por las mentiras del pasado,
Se acercó a Ceilán con pesar, mirándola como si quisiera enmendar lo irreparable. Mientras todo eso ocurría, Sema no podía estar quieta. Caminaba de un lado a otro repitiendo que los inspectores estaban revisando toda la empresa y que temía lo que pudieran descubrir. Una y otra vez preguntaba a Emir si existía la posibilidad de que hallaran algo comprometedor. Emir, sereno, intentaba tranquilizarla. Le recordó que lo fundamental era que encontraran documentos que demostraran la evasión de impuestos de Karam, porque eso reforzaría el caso en su contra. Además, le señaló que, siendo su esposa, ella podría salir beneficiada cuando él fuera encarcelado, ya que tendría a su disposición varias ventajas. Sema lo escuchaba con recelo, aunque sin dejar de prestar atención. Emir insistía en que no se desesperara, que dejara todo en sus manos. Acto seguido, se acercó a uno de los inspectores y, con naturalidad, le dijo que podía entrar a cualquier oficina y revisar sin restricción. Sema lo miró perpleja, y cuando encontró un momento, lo apartó a un lado para cuestionarlo por permitir tanto acceso. Emir, con absoluta seguridad, le aseguró que todo estaba planeado y que no había nada de qué preocuparse. A Emir se le cruzó por la mente la idea de buscar una salida rápida, y sin darle más vueltas, sacó el teléfono del bolsillo para comunicarse con Khan. Apenas escuchó la voz del otro lado, trató de sonar firme y confiado, asegurándole que tenía todo lo de los inspectores bajo control, que no había motivos para alarmarse porque el proceso ya estaba encaminado según sus planes. Khan lo escuchó en silencio unos segundos y luego le respondió con un tono sereno, pero directo. Agradeció la intención, aunque enseguida le aclaró que no podía prestarle demasiada atención en ese momento. Estaba concentrado en otro asunto urgente, algo que debía resolver cuanto antes, y los inspectores no eran ahora su prioridad. Esa respuesta descolocó por completo a Emir. Su rostro se tensó de inmediato, y la seguridad con la que hablaba se desmoronó. Lo que había pensado tener bajo control comenzaba a escapársele de las manos. La conversación se volvió aún más inquietante cuando Khan agregó que, de hecho, sería él mismo quien se encargaría de la investigación. Esa declaración le cayó a Emir como un balde de agua fría. Su plan era manipular el proceso desde adentro, torcerlo a su conveniencia, pero con esas palabras entendió que quedaba relegado a un costado. Intentó recuperarse rápido y propuso que fueran juntos a hablar con la policía, convencido de que aún podía persuadirlo. Pero Khan lo interrumpió con firmeza, cortándole toda opción. No era necesario, él podía encargarse solo, y lo mejor era que Emir no interfiriera en nada. Ese comentario lo dejó con la mente revuelta, con la amarga sensación de que lo estaban arrinconando. En apenas unos minutos, todo lo que había imaginado dominar se le estaba viniendo abajo como un castillo de naipes. El pánico lo empujó a tomar una decisión inmediata. No podía quedarse quieto esperando. Si quería salvar lo poco que aún controlaba, debía moverse cuanto antes. Poco después, Sema salió de la oficina con evidente inquietud. Su rostro reflejaba preocupación y ansiedad. No tardó en sacar el teléfono para llamarlo, con la intención de asegurarse de que todo estuviera bajo control. Sin embargo, al marcar su número, solo obtuvo silencio. Emir no respondió. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa ausencia repentina hizo que un escalofrío recorriera a Sema, quien de pronto comprendió que las cosas podían desbordarse de un momento a otro. En otro lugar de la ciudad, Gonca caminaba cuando, inesperadamente, se encontró con Mehmet. Lo miró con sorpresa y enseguida se acercó para preguntarle por Leila. Quería saber cómo estaba, si había noticias de ella. Mehmet, con calma y sin inmutarse, le contestó que no había de qué preocuparse, que ya había arreglado todo a su manera. La tenía encerrada en la tienda, en un espacio que había preparado especialmente para ella. Gonca abrió los ojos con asombro y lo miró con desaprobación. Le reprochó de inmediato que eso no era forma de tratar a una mujer, que le faltaba cualquier gesto de romanticismo. Mehmet, sin perder la compostura, explicó que lo había pensado todo con cuidado. Organizó un rincón especial y estaba seguro de que nadie sospecharía de ese lugar. No quería que lo vieran como un acto de crueldad, sino como una forma de mantenerla cerca. Para no alargar la discusión, Gonca le recomendó que no esperara más y que le pidiera matrimonio cuanto antes. Mehmet sonrió nervioso y respondió que lo haría en cuanto ella despertara. Esa respuesta levantó aún más sospechas en Gonca, que, intrigada, quiso saber qué había pasado. Mehmet entonces le confesó que Leila se había puesto a gritar desesperada, y que para calmarla la había obligado a oler un poco de éter, dejándola inconsciente. En lugar de escandalizarse, Gonca reaccionó con frialdad. Le aconsejó que tuviera cuidado de no ser descubierto y que aprovechara ese tiempo a solas con ella, que no dejara pasar la oportunidad. Mientras tanto, Karam se encontraba en su habitación.
Estaba sentado al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Sus pensamientos se agolpaban sin orden, y una idea lo martillaba una y otra vez: la llamada que había tenido con Khan. Recordaba especialmente las palabras en las que le había advertido que Kudret estaba fuera de sí, actuando con locuras y volviéndose peligrosa. Ese recuerdo lo atormentaba. Conocía demasiado bien a su madre, sabía de lo que era capaz cuando perdía el control. La puerta se abrió de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Khan entró en la habitación con paso decidido. Karam se puso de pie enseguida, como si hubiera estado esperándolo con ansias. Con seriedad en la voz, le preguntó si había logrado conseguir alguna novedad que le diera claridad. Khan negó con la cabeza, aunque cuidó de no mostrar más preocupación de la necesaria. Le explicó que todavía no había información definitiva, pero que un abogado ya estaba moviéndose en el caso y que, tarde o temprano, todo se resolvería. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero en Karam solo dejaban un vacío de dudas. Antes de que pudiera responder, Khan agregó algo más. Había conseguido un permiso especial que le permitiría salir, aunque fuera por tiempo limitado. Esa noticia lo tomó por sorpresa y, al mismo tiempo, le encendió una chispa de esperanza. Aunque fuese momentáneo, era un respiro. Con el corazón agitado, Karam tomó su teléfono y decidió llamar a Ceylan por videollamada. Ella, en ese momento, estaba en su casa, intentando descansar tras la difícil noche que había vivido con Kudret. El timbre de su celular la sacó de golpe del silencio. Al ver quién era, dudó en contestar, pero finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla y aceptó. Enseguida apareció el rostro de Karam en la videollamada. Él la miró fijamente, como si buscara respuestas en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo, Ceylan lo detuvo con un tono frío y distante. Le preguntó para qué lo llamaba y le dejó claro que no necesitaba nada de él. Su voz cargaba cansancio y una rabia contenida que había ido acumulando con los días. Karam, sin rendirse, le preguntó directamente si su madre le había hecho daño. Había preocupación genuina en su mirada y en su voz. Pero Ceylan fue tajante. Le respondió que, incluso si la mataban, jamás revelaría que ella era el testigo. Y añadió que él debía entender que también cargaría con las consecuencias de esa decisión. Esas palabras cayeron sobre Karam como un golpe. Se quedó sin reacción, paralizado, mientras ella, sin darle oportunidad de responder, cortó la comunicación. La pantalla quedó en negro, y él permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano, atrapado en un silencio pesado. Sus pensamientos se volvieron un torbellino, y lo único que sintió con certeza fue que ahora tenía más dudas que antes. Emir llegó a la mansión en completo silencio, cuidando cada paso para no ser descubierto. Apenas cruzó el portón principal, percibió voces que venían desde la sala y, de inmediato, buscó dónde ocultarse. Se agazapó tras una columna, atento, mientras afinaba el oído. Desde su escondite, alcanzaba a distinguir la conversación entre Kudret e Iyas, quienes hablaban en tono bajo, pero cargado de tensión. Iyas, como era habitual en él, se mostraba obediente y servicial, inclinando apenas la cabeza cada vez que Kudret hablaba, como si esperara órdenes que jamás se atrevería a cuestionar. El ambiente era denso, la mujer dominaba la charla con una impaciencia evidente, y él, sumiso, no hacía más que asentir. En medio de ese intercambio, Iyas mencionó el nombre de un hombre, Remzi. Ese nombre encendió la atención de Emir de inmediato. Su rostro se endureció, y contuvo la respiración para no perder ni una sola palabra. Entendió que aquello no era un comentario pasajero, sino una pieza clave en todo el rompecabezas que intentaba armar. Kudret, con gesto áspero y la mirada fija en Iyas, explicó que Remzi era el testigo que Ceylan mantenía en secreto, alguien que podía alterar el curso de la investigación con lo que sabía. Sus palabras salían rápidas, cargadas de ansiedad, esa misma obsesión que la dominaba cada vez que el nombre de Ceylan entraba en la conversación. Para Kudret, nada podía quedar fuera de su control, y mucho menos un testigo que tenía el poder de hacer tambalear sus planes. De inmediato, ordenó a Iyas que trajera su bolso, donde guardaba las notas con los datos de Remzi. Su intención era clara: localizarlo cuanto antes, hablar con él y asegurarse de que su testimonio jamás representara una amenaza. Iyas, obediente como siempre, asintió y se retiró en busca del bolso sin pronunciar palabra. Desde su rincón oculto, Emir escuchaba con el pulso acelerado. Cada palabra confirmaba lo que sospechaba. Remzi no era un hombre cualquiera, sino una pieza fundamental. Y lo más sorprendente era que la propia Kudret, sin quererlo, le estaba revelando su importancia. Con una media sonrisa, comprendió que acababa de encontrar la pista que necesitaba. Se retiró despacio,
con la misma cautela con la que había llegado, sin apartar la mirada de la escena hasta desaparecer de la sala. Estaba satisfecho. Ahora tenía un nuevo objetivo al que seguir. Kudret, ajena a la presencia de Emir, seguía sumida en su obsesión por Seilam y en la urgencia de acorralar al misterioso testigo. Horas después, Kudret y Iyas llegaron a un sector apartado de la ciudad. El lugar era humilde, silencioso, con calles polvorientas y casas desgastadas por el tiempo. Allí, según la información del bolso, vivía Remzi. La atmósfera era opresiva, y el silencio hacía que cada paso resonara más fuerte de lo normal. Remzi los esperaba. Estaba de pie frente a su puerta, visiblemente nervioso, como si ya sospechara lo que le esperaba. Al verlos acercarse, su expresión se endureció y trató de mantener la calma, aunque sus manos lo delataban con un temblor incontrolable. Apenas pronunció unas palabras inseguras para confirmar que él era la persona a la que buscaban. Kudret avanzó hacia él sin prisa, con paso firme y la mirada fija. No necesitaba levantar la voz para imponer respeto. La sola seguridad en su andar bastaba para marcar la diferencia. Remzi, incómodo, retrocedió unos pasos, y en un reflejo de miedo pensó en escapar. Pero Iyas reaccionó en un segundo, se interpuso en su camino y, con tono seco, lo obligó a quedarse quieto. El testigo quedó paralizado. Miró alrededor, buscando una salida que no existía. El aire se le hizo más pesado, y cada vez respiraba con mayor dificultad. Kudret lo encaró de frente y, con voz aparentemente calmada, le dijo que todo podía resolverse con tranquilidad si él simplemente decía lo que sabía. El tono era suave, pero el filo amenazante se percibía sin esfuerzo. Remzi negó con la cabeza. Balbuceó que no tenía nada que declarar, que no veía sentido a esa confrontación. Esa respuesta despertó la dureza inmediata de Kudret. Sus ojos se afilaron, su voz se volvió más firme y le advirtió que si no hablaba, no solo lo eliminaría allí mismo, sino que su familia también pagaría las consecuencias. Esas palabras lo golpearon como un puñal. El miedo se reflejó de inmediato en su rostro. Su respiración se volvió entrecortada, las manos le temblaban más y sus rodillas amenazaban con doblarse. Por un instante, pareció desplomarse. Finalmente, rendido al pánico, aceptó. Su voz salió temblorosa, entrecortada, y admitió que cambiaría su declaración, que diría que se había equivocado en lo dicho anteriormente. Mientras tanto, a cierta distancia, Emir observaba oculto entre la maleza. Había seguido a Kudret e Iyas hasta ese lugar, y ahora presenciaba en silencio la presión que ejercían sobre el testigo. Sus ojos lo analizaban todo, cada gesto, cada palabra. Sabía que lo que estaba viendo podía cambiar el rumbo de todo, por eso no se movió ni un centímetro, esperando el momento oportuno. Kudret insistió nuevamente, esta vez con un cariz distinto. Lo miró fijamente y le preguntó cuánto dinero quería a cambio de callar. Le aseguró que podía darle la cantidad que pidiera y mucho más si simplemente desaparecía del asunto. Pero Remzi la enfrentó con una seriedad inesperada. Con voz clara y sin vacilación, respondió que no se trataba de dinero ni de favores. Lo esencial era la justicia. Explicó que había estado junto a Yaqub en sus últimos minutos de vida y que no podía callar lo que había escuchado. Recordó con dolor que las últimas palabras de Yaqub habían sido el nombre de Karam, y que él tenía la obligación de contarlo, porque guardar silencio sería traicionar la memoria de un hombre muerto. Cuando el hijo de Remzi salió de la vivienda por un instante, Kudret se adelantó con paso decidido. Se plantó frente al hombre, lo miró fijamente a los ojos y habló con la voz cargada de determinación. Le dijo que no todo era lo que parecía, que estaba juzgando con ligereza y sin conocer el dolor que ella llevaba encima. Aseguró que su hijo era completamente inocente, que había sido arrastrado a una acusación injusta, y le rogó que pensara como padre. Le pidió que se detuviera a mirarla, que entendiera que era una madre desgastada por meses de lucha, alguien que no había cerrado los ojos ni una sola noche desde que comenzó aquel infierno, y que estaba dispuesta a derribar cualquier obstáculo con tal de ver libre a su muchacho. Entre lágrimas contenidas, añadió que jamás había comprado favores ni recurrido a engaños para conseguir algo. Lo único que quería era justicia y que dejaran de cargarle a su hijo una culpa que no le correspondía. Remzi la escuchó en silencio, observándola con un gesto contenido. Cuando por fin respondió, lo hizo con calma, aunque sus palabras tenían un peso evidente. Dijo que entendía su dolor porque él también era padre. Contó que su propio hijo estaba enfermo, que cada día lo veía debatirse entre la vida y la muerte, y que esa fragilidad lo hacía vivir en un miedo constante. Por eso podía comprender la desesperación de Kudret, la furia y la angustia que la empujaban a no rendirse. Pero enseguida la detuvo con una advertencia. Yaqub también había sido hijo de alguien.
Recordó que su muerte había dejado a otra familia desgarrada, que detrás de ese vacío había unos padres destrozados y un hogar marcado para siempre por la ausencia. Entonces le preguntó qué precio podía ponerse a una vida, quién iba a compensar ese dolor irreparable. Y concluyó con firmeza que, si el hijo de Kudret era inocente, tendría la oportunidad de demostrarlo en un tribunal, pero él no podía traicionar la memoria de Yacoub ni callar lo que había presenciado. En otro lugar, Ferit conversaba con Gulsen y le relataba lo sucedido con Leila. Ella, sorprendida por la noticia, insinuó que quizá Leila se había llevado el oro y se había marchado con su novio para comenzar una nueva vida. Ferit, más inquieto aún, mencionó que lo extraño era que la tienda de Mehmet permanecía cerrada. Gulsen, sin perder la calma, trató de tranquilizarlo y le aseguró que lo ayudaría a dar con ellos. Mientras tanto, Leila luchaba contra la situación en la que estaba atrapada. Consciente de la obsesión de Mehmet, no dejaba de gritar desesperada, pidiendo que la soltara. Él, con tono suplicante, trataba de calmarla asegurándole que no quería hacerle daño. Ella, enojada y nerviosa, lo encaró preguntándole cuánto tiempo pensaba tenerla encerrada. Fue en ese momento cuando Mehmet, como si nada, sacó de su bolsillo una pequeña caja con un anillo y le pidió que se casara con él. Leila, confundida y asustada, reaccionó de inmediato, derribó el anillo al suelo y le gritó que jamás aceptaría un matrimonio con él. La negativa lo descompuso. Primero perdió los estribos y la enfrentó con gritos, y al instante se arrepintió, retrocediendo con palabras de disculpa. Con voz temblorosa le aseguró que la amaba demasiado, que no quería perderla, y que su reacción había sido por miedo a quedarse solo. En la mansión, Seylam salió de su cuarto con pasos sigilosos. Miraba hacia todos lados, analizando la situación, tratando de evitar que la descubran. Cada movimiento era medido, cada paso calculado para no llamar la atención de nadie. Justo entonces, apareció Sema de forma abrupta, bloqueándole el camino. La expresión en su rostro era dura y hostil. Se aproximó sin titubeos y le exigió saber qué hacía allí, cuestionando con dureza quien se creía para actuar por su cuenta. Seylam, en un intento de mantener la compostura, respondió con serenidad que tenía pendientes que resolver, sin dar más explicaciones. Pero Sema no aceptó aquella contestación. Con brusquedad la sujetó de los brazos, obligándola a detenerse, y le ordenó que bajara las escaleras y abandonara la mansión de inmediato. La rabia de Sema creció de golpe. Le reprochó a gritos que por su culpa Karam estaba en prisión. Cada palabra estaba cargada de frustración y rencor. Le exigía que retirara la denuncia, que lo sacara de la cárcel de una vez. Seylam permaneció callada, con el rostro tenso y la respiración acelerada, pero sin dejarse arrastrar por la presión. Su silencio solo encendió más la furia de Sema, que comenzó a empujarla y golpearla, desesperada por una reacción. Entre gritos, le advirtió que iba a pagar caro si no hablaba, que debía confesar lo que había hecho y dejar de ocultarse detrás del silencio. Al fijarse en el brazo de Seylam, Sema notó una herida reciente, aún sangrante. Aquello la enfureció más. Entre insultos, llegó a desear que esa herida se infectara, que empeorara hasta provocarle la muerte, convencida de que solo así se libraría de ella. La ceguera de su enojo no le dejaba ver otra cosa. Seylam, pese a todo, se enderezó con esfuerzo. Levantó la cabeza y sostuvo la mirada de Sema con firmeza. No pronunció palabra, pero su postura dejaba claro que no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Aquella actitud fue como un desafío silencioso. Sema, fuera de sí, la amenazó asegurando que si Karam permanecía en prisión sería su culpa y que no volvería a tener paz en su vida. En medio de esa tensión sofocante, Seylam trató de subir las escaleras para alejarse, pero Sema, dominada por la ira, la empujó con violencia contra la baranda. El impacto la desestabilizó y, sin poder sostenerse, cayó aparatosamente al suelo. El golpe en la cabeza la dejó inconsciente. Un hilo de sangre comenzó a deslizarse por su frente. Sema, paralizada por lo ocurrido, se quedó inmóvil observando a Seylam tendida en el piso. El silencio repentino fue más perturbador que los gritos de antes. Ahora estaba frente a la consecuencia de su furia descontrolada, incapaz de reaccionar mientras la joven permanecía inconsciente, con la vida pendiendo de un hilo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete.